que como lo envío. Ahora, dice el todo, sí hay que Muy bien. ingresarlo. Ujú. Así que vamos a darle share y de ahí comenzamos. Le tengo que dar play acá y ya está. Muy bien. Así que nada, mucho gusto. Yo soy el doctor Francisco Ramos, soy el coordinador del grupo TFP Puerto Rico. El grupo TFP Puerto Rico es un grupo dedicado a la educación y promoción de la psicoterapia focalizada en la transferencia. Eh, es un grupo avalado por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia, ¿verdad? Para todo aquel profesional de la salud mental, estudiante, ¿verdad? O cualquier persona que requiera, ¿verdad? Conocer un poquito más del manejo de los pacientes con trastornos de personalidad, pues todo aquel que quiera conocer, pues que esté bienvenido y recibe información, orientación, guianza, etcétera. Aparte de eso, pues yo soy profesor de la Ponce Health Sciences University. Eh, También llevo ya, ¿verdad? 6 años aproximadamente dando cursos en el área de psicoterapia, eh, psicoterapia con pacientes de diferentes diagnósticos y también manejo de diagnósticos y, y trabajo clínico en particular, ¿verdad? Soy miembro activo de la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia y también soy miembro del registro clínico de la Sociedad Internacional de Neuropsicoanálisis y de la Sociedad Internacional también. Así que pues nada, hoy vamos a estar básicamente hablando acerca de el manejo, ¿no? De la evaluación de pacientes con trastorno de personalidad y qué implicaciones tiene la evaluación de pacientes con trastorno de personalidad para el trabajo clínico, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. La idea, hice una presentación pequeña como para que, ¿verdad? Se pueda dialogar y hacer sus preguntas y si ustedes tienen dudas y comentarios, etcétera, pues yo poderles ayudar de la mejor manera que yo pueda. Así que pues nada, vamos a comenzar. Eh, Parte de los objetivos es yo dar un resumen de cómo la psicoterapia focaliza la transferencia y también, ¿verdad? Teorías como el neuropsicoanálisis y las terapias que se enfocan en lo inconsciente y piensan en el desarrollo de la personalidad, cómo se desarrolla una personalidad, la base de la psicoterapia focalizada la transferencia, porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Las bases no solamente teóricas, sino empíricas de cómo se hace este trabajo. Aparte de eso, también hablar acerca de los diversos niveles de desarrollo de la personalidad y cómo eso influye en la evaluación y el tratamiento de estos pacientes. Luego vamos a estar hablando de la evaluación y todo el proceso de pretratamiento que nos da la base para entonces poder hacer un buen manejo con estos pacientes, ¿verdad? Así que nada, esta foto que tienen aquí es una foto de un manual que es uno de los más recientes de la psicoterapia focalizada y la transferencia de manejo de pacientes con trastornos de la personalidad más leves y aquellos más graves, ¿verdad? So que ese manual combina muchas de las cosas que vamos a estar hablando aquí, pero para diferentes poblaciones. Así que pues nada, una literatura muy recomendada. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo rayos se desarrolla la personalidad? Todos nosotros tenemos una personalidad, una forma de ser, una forma de nosotros dirigirnos al mundo, una forma de interpretar la realidad, una forma de nosotros poder visualizarnos ante los demás, ¿verdad? De interpretar quiénes somos nosotros y de interpretar quiénes son los demás y el afecto que nos une. Pero lo interesante de esto es que todos nosotros los seres humanos en nuestras etapas iniciales de vida, cuando estamos creciendo, venimos al mundo con los mecanismos necesarios para sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué implica esto? ¿Verdad? Antes, no sé si habían escuchado en el pasado que existía un debate entre si nuestra mente era tabula rasa o si veníamos ya con algo previamente establecido desde que nacemos o si lo que somos nosotros es completamente aprendido.
o si lo que somos nosotros tiene algo que ver con nuestra historia evolutiva y de desarrollo, ¿verdad? Pues la neurociencia, las investigaciones con mamíferos, pues ya nos han dado muchas respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, nacemos con afectos básicos que nos ayudan a identificar y sentir nuestro mundo, ¿verdad? Unidos a un sistema de memorias implícitas y explícitas. Eso va dando las bases de qué implica el significado de quién tú eres y de quiénes son los demás. Voy a explicar esto en palabras sencillas. Todos los mamíferos tienen emociones básicas que no dependen de que usted tenga el lenguaje para que se den, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene hijo o hija o ha estado presente de algún bebé, ¿verdad? Eh, pero sabemos que nosotros podemos interpretar los estados emocionales eh, de los niños a través de cómo se mueven, cómo reaccionan y también de los animales. Y investigadores como el doctor Jack Panksepp, poniendo electrodos en partes más centrales del cerebro, eh, descubrió que existen 7 emociones básicas en nosotros los mamíferos, ¿verdad? Eh, Cuando digo en nosotros los mamíferos es porque él investigó muchos mamíferos distintos y dentro de eso también hay evidencia de que nosotros los seres humanos tenemos emociones básicas, ¿verdad? Afectos básicos. Uno de ellos es el seeking, esa capacidad que nosotros tenemos de buscar los recursos necesarios para nosotros sobrevivir. Está mediado por dopamina. Si usted tiene un perrito o perrita, no sé si alguno de ustedes tenga un perrito o perrita, ¿verdad? Pero típicamente cuando hay un perrito o perrita en un mundo nuevo o en un lugar nuevo, usted ve que los perritos rápido van a oler dónde está el ambiente, qué es lo que hay. Ese es el seeking system en acción, ¿no? Nosotros los mamíferos tenemos ese sistema que nos activa, ¿no? Que nos ayuda a tener la energía suficiente para visualizar y buscar los recursos que tenemos en el ambiente, dónde estamos, ¿verdad? Con quién estamos. Pero también existe el rage, que, ¿verdad? Ese sistema de rabia, lo podremos decir en español, también media cuando se interpone alguien entre los recursos que necesitamos. Si hacemos como que le vamos a dar comida a un animal y se la quitamos y se la damos y se la quitamos, la primera reacción es de, ¿verdad? De ese ataque fuerte hacia afuera, ¿no? De la misma manera, podemos frustrar los bebés. No sé si ustedes han visto un bebé frustrado, pero los bebés frustrados típicamente reaccionan así por esas emociones primarias. El fear o el anxiety system, sabemos que es el sistema que nos ayuda a identificar los riesgos potenciales del mundo y que nos frizamos o reaccionamos o nos vamos, ¿no? En Lost in Sexuality sabemos que todos los mamíferos también tienen un sistema de sexualidad en el cual instintivamente, ¿verdad? Existe no solamente ese impulso para procrearse, sino también que ya los mamíferos saben cómo ubicarse de maneras para poder procrearse. Eh, También está el sistema de cuidado que sabemos que se activa, ¿verdad? Cuando esos criadores, ¿verdad? Manejan a sus hijos y el Panic Separation Distress System, que es ese sistema que tiene que ver con cuando nuestro criador se va lejos, aquel quien queremos se va lejos. Y de esa manera empezamos a llorar buscándolo o buscándola, ¿verdad? Eh, También está el Play Joy System, el sistema de juego. Sabemos que todos los mamíferos juegan. Y el sistema de juego pareciera que es algo muy distinto a cualquier otro sistema afectivo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, porque ese sistema está involucrado no solamente en el instinto natural de jugar que tenemos los mamíferos, sino también nos ayuda a visualizar dónde estamos en la jerarquía social, dónde nos ubicamos nosotros frente a otros, ¿verdad? Cómo aprendemos a manejar los retos de los conflictos típicos de jugar. Existe una regla, que es la regla del 60-40, que cuando existen juegos, los que están liderando el juego predominantemente un 60%, si los que están en el otro lado, que no tienen tanto poder en el juego,
se mantiene el balance entre 60 y 40, pues nadie pelea. Pero sabemos que esa regla siempre se viola. Por eso es normal que los niños peleen y tengan reacciones emocionales intensas eh, cuando, ¿verdad? Cuando juegan en general. Disculpen, estoy moviendo esto acá para poderlos ver mejor y poder presentar mejor. Voy a darle play otra vez. Muy bien. Es que hay una parte que no puedo ver. Dame un segundito, mis disculpas. Déjenme mover rápido esto y nos ponemos aquí. Ok. Sí, voy a tener que moverlo a la derecha porque los veo a todos, pero no me permite ver unas partes de las tablas, etcétera, que voy a presentar. Así que pues nada, continuamos, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Esa parte de nosotros integrada a los sistemas de memoria, que sabemos que existen dos sistemas de memoria a largo plazo predominantemente, que son los sistemas de memoria implícitos y explícitos, ¿verdad? Los implícitos nos ayudan a tener en mente, ¿verdad? Siempre los patrones típicos de cómo nosotros vamos a reaccionar y adaptarnos a la vida, ¿verdad? Y sabemos en el cerebro que, ¿verdad? Los bebés ya desde pequeños utilizan ese sistema de forma integrada por los afectos, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un bebé haciendo un picaboo con sus criadores? Que se pone la mano aquí. El bebé puede decir, oye, mamá, me gustó mucho el picaboo, me encantó un montón, ¿verdad? Lo hiciste espectacular, ¿verdad que no? Ustedes me dirán, no, ¿verdad que no? Ok. Pero instintivamente pareciera que de repente aprende cómo hacerlo y de repente lo repite, ¿no? Antes nosotros pensábamos de la memoria como si fuera un chip. Eh, y cuando pensamos en memoria, típicamente estamos pensando en las memorias cognitivas. Cuando tú te recuerdas de cosas, de los lugares que fuiste, cuando te recuerdas de las personas que tú conoces. Pero sabemos que las memorias básicas que vienen con nosotros, que inicialmente nosotros usamos, principalmente son las implícitas, cuando nosotros estamos desarrollándonos, ¿verdad? Esa forma instintiva no digo, no puedo decir instintiva, pero como automática de cómo nosotros eh, nos acercamos a los demás cuando pequeños, qué cosas esperamos de los demás cuando pequeños, qué anticipamos de las interacciones con los demás y cómo tú deberías ser en el contexto social con los demás. Empieza desde esas primeras etapas de vida, ¿verdad? Los afectos, esas emociones básicas, implican necesidades básicas, ¿no? Tú tienes una necesidad de que te cuiden, tú tienes una necesidad de ser cuidado, tú tienes una necesidad de jugar, tú tienes una necesidad de que te protejan de cosas que te pueden causar miedo, tú tienes una necesidad de que en cierto sentido tu criador esté cerca, ¿verdad? Pues esas necesidades, cómo se manejan esas necesidades y cómo se graban en esa memoria implícita, le da mucha base a quiénes somos nosotros hoy. Por eso la integración de esos afectos básicos, ¿no? Unido a las memorias implícitas y luego explícitas, más conscientes cuando crecemos, ¿verdad? Forman esos patrones importantes de cómo nosotros vamos a hacer con los demás, de cómo nosotros vamos a reaccionar con los demás, de cómo nosotros vamos de qué nosotros vamos a esperar de los demás, de forma inconsciente inicialmente. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o duda? Espero que todo esté claro. Si hay alguna pregunta o duda, ustedes me dejarán saber, ¿no? Muy bien. Importante, eso forma las bases de lo que nosotros llamamos las relaciones de objeto. ¿Qué son las relaciones de objeto? ¿Verdad? Nosotros los seres humanos tenemos unas formas automáticas de nosotros reaccionar con otros, de ser con otros y de qué esperar de los demás. Eso yo se los mencioné ahora. Eso se da gracias a cómo nosotros le damos sentido a quienes somos.
por las interacciones con los demás, ¿verdad? Nosotros, si tenemos un bebé, ¿verdad? Los bebés no pueden interpretar totalmente quiénes son sus padres, ¿verdad? Porque, pues, su sistema cognitivo no está desarrollado, está utilizando esos sistemas más primitivos para identificar quiénes son sus padres en contraposición a quién es esta persona, ¿verdad? A quién es él o ella, ¿verdad? Pues, si de repente en tu hogar tú lloras mucho por alimento y nadie llega, pues vas a automatizar esa idea de que nadie llega cuando llora. Así que tú puedes identificarte como un yo abandonado, desnutrido, desatendido, frente a un otro que te abandona y no te atiende. Y la emoción o el afecto que los une, ¿verdad? Puede ser de frustración, de tristeza, de rabia, ¿verdad? Porque no me está dando los recursos que yo necesito, ¿no? So, de esa misma manera, nosotros inconscientemente hemos desarrollado esos building blocks, esos bloquecitos de nuestra casa mental, a través de cómo nos relacionamos con la gente que vivimos y nos criamos y el ambiente en que estuvimos desde pequeños. Cómo nos vimos a nosotros mismos en respuesta a ese otro y cómo nos sentimos en esa interacción, le da la base a lo que se llaman las relaciones de objeto o las diadas de relaciones de objeto, ¿verdad? En otras palabras, cómo te interpretas tú en respuesta a otros en las interacciones habituales, qué tú esperas de los demás, en respuesta a cómo tú eres y cómo te sientes con eso, ¿no? Muy bien. Sabemos que hay personas que desarrollan personalidades un poco más saludables, ¿no? Todos tenemos algo, no sé si se han dado cuenta, pero todos tenemos algo en términos de salud mental, ¿verdad? Eh, pero sabemos que ambientes de crianza con una predominancia de afectos positivos y una regulación adecuada de los afectos negativos o displicentes que surgen en el hogar, desarrollan esos niños cuando crecen, desarrollan una visión un poco más integrada de quiénes son ellos en respuesta a quiénes son los demás. En otras palabras, ¿verdad? Nosotros cuando somos pequeños tenemos un reto bien grande, que es que la mamá o el papá que nos ama es el mismo que nos frustra, ¿o no? El mismo papá o mamá que queremos y que nos cría es el mismo que en ocasiones nos castiga. Pues en hogares que predomina, ¿verdad? Los afectos positivos, de esas emociones básicas, con esa regulación adecuada, existe una visión más integrada que aunque mami me frustra, papi me frustra, a la misma vez me quiere, a la misma vez me ama, ¿no? So, existe una integración de esos aspectos positivos y negativos de otros, ¿verdad? Eh, las relaciones con otros son caracterizadas por tener capacidad de preocuparse, por tener una dependencia saludable. Por si no lo sabían ustedes, es importante depender, ¿verdad? Y depender de forma saludable, ¿no? De que usted entienda que usted necesita a otros para tener esta clase, que hoy usted depende de que yo le dé la charla, que ustedes entre compañeros, ¿verdad? Pues dependen de cada uno de otros para que ustedes como grupo puedan tener los resultados que ustedes quieren tener como estudiantes, ¿no? So, existe la capacidad de depender e intimar. Existen unas defensas maduras y flexibles que facilitan la adaptación. Cuando yo hablo de defensa, estoy hablando de los mecanismos de defensa, ¿verdad? Eh, Cuando tienes rabia con otra persona, en vez de caerle encima y tener acting out, puedes en ocasiones suprimir esa rabia y quizás, ¿verdad? ¿Verdad? Sublimarla en otras actividades que pueden ser un poquito más saludables. Puedes comunicarte de una forma más íntima con otro y desarrollar relaciones íntimas con otro. Existe una consistencia entre tus valores e ideales, ¿verdad? Los pacientes que son, o las personas que tienen personalidades más saludables, tienen una consistencia en que lo que dicen que hacen es lo que hacen y lo que dicen que creen es lo que creen, ¿verdad? Y actúan conforme a esas cosas, ¿verdad? Y la prueba de la realidad, en otras palabras, cómo yo interpreto lo que los demás hacen, ¿verdad? Es bastante estable.
¿Y qué es lo que yo hago? Es bastante estable. Por otro lado, los pacientes que tristemente tienen ambientes sociales que tristemente son predominados por exacerbaciones o activaciones afectivas extremas, ¿verdad? De repente tú no sabes si tu mamá va a estar o no va a estar. De repente tú no sabes si tu papá va a llegar alcoholizado y te va a caer encima o si va a darte el cuidado que tú necesitas con una pobre regulación, ¿verdad? Porque en cierto aspecto esas emociones son bien extremas, bien amplias. eh, y pues claro, desarrollan una visión más escindida de las personalidades de esos niños que se desarrollan en esos hogares, ¿no? ¿Qué quiere decir la escisión? Ver el mundo picado por la mitad, ¿no? Ver el mundo picado por la mitad. ¿Verdad? En este momento me quieren, en este momento yo soy un niño cuidado frente a ese que me quiere y siento amor, pero de repente me siento abandonado y de repente yo soy un niño abandonado frente a un otro que me rechaza o me abusa o me persigue para castigarme y yo tengo el afecto de miedo en el medio. Entonces, eso va desarrollando una visión distorsionada, inestable, cargada de emociones de las relaciones con los demás, relaciones con otros que son más superficiales, basadas en las satisfacciones de las necesidades y típicamente más básicas. Los ideales y valores de pacientes que se desarrollan en este contexto tienden a tener valores que no son consistentes, de repente pueden cambiar, ¿verdad? En el caso de pacientes borderline personality disorder, ¿verdad? Pues tristemente esos pacientes de repente te idealizan y de repente te devalúan. Y no es porque lo hacen conscientemente, es porque esa es la manera en que se tuvieron que adaptar a la realidad para poder sobrevivir. O los pacientes con trastorno de personalidad narcisista, que tiene que haber siempre alguien idealizado con otro devaluado, ¿verdad? Eso es una forma bien picada por la mitad de ver la vida. Y si la otra persona está arriba, pues lo más probable es que yo estoy abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de ese yo grandioso? Un yo vulnerable, que se defiende detrás de una máscara de alguien grandioso, superior, controlador, ¿verdad? Pero detrás de eso hay mucha vulnerabilidad que se esconde detrás de la grandiosidad. Entonces, la prueba de la realidad es inconsistente, porque si tienes que definirte a ti y a los demás solamente por la grandiosidad y la inferioridad, o la idealización y la devaluación, cuando veas a los demás o los vas a ver acá arriba o acá abajo. Cuando te veas a ti, te vas a ver acá arriba o acá abajo. So, eso le da base a lo que Kernberg llama, y que él lo toma de otros teóricos como, se me olvidó el nombre, disculpen. Eh, lo que Kernberg llama eh, la difusión de identidad. ¿Qué es la difusión de identidad? Es esa personalidad escindida, picada por el medio, que no puede predecir de forma adecuada lo que viene del futuro, ¿no? Y a los demás de forma integrada, ¿verdad? Si mi pareja no me contesta el teléfono, lo más probable es que ya me odia, no me quiere dejar, ¿verdad? Si mi amigo no me contestó el mensaje de texto, lo más probable es que ya no quiere ser mi amigo, ¿verdad? Esa forma extrema, escindida de ver la realidad, le da base a lo que Erickson, ahora lo conseguí, llamaba difusión de identidad, ¿verdad? Que es la base del sentido del vacío, porque si pacientes con trastorno de personalidad sienten vacío en general, es porque la forma en que se interpretan a ellos mismos e interpretan las interacciones con otros son de forma que no son estables. Pues es una forma más segura para sentir vacío. La teoría psicoanalítica y psicodinámica en general divide los diagnósticos en tres grupos grandes, ¿verdad? Los pacientes neuróticos, eh, muchos caemos dentro de la neurosis, ¿verdad? Otros no, pero los pacientes con neurosis típicamente, ¿verdad? Con personalidades depresivas, obsesivas compulsivas, etcétera, tienden a ver al mundo de una forma más integrada, ¿no?
tienen la capacidad de depender, desarrollar relaciones cercanas, íntimas, etcétera. Pero los pacientes que tienen escisión, ¿verdad? Esa difusión de identidad, dice la teoría, que son los pacientes que están en la, en la parte de la estructura de la personalidad fronteriza. Para nosotros, la organización de personalidad fronteriza es aquella que engloba todo lo que nosotros conocemos como trastornos de personalidad, ¿verdad? Que no solamente es Borderline Personality Disorder. So, para nosotros está la organización fronteriza, que es la intermedia entre la neurosis y la psicosis. Por si acaso, antes de que el DSM integrara la idea del Borderline Personality Disorder, ya la estructura fronteriza de personalidad existía, que de ahí fue que sacó el DSM para crear el diagnóstico Borderline Personality Disorder, ¿no? Así que todos los pacientes que son de personalidad narcisista, borderline, esquizoide, paranoide, etcétera, caen dentro de esa sombrilla de los pacientes que tienen esa escisión, esa difusión de identidad. Así que, ¿qué es la psicoterapia focalizada en la transferencia? ¿Qué hacemos nosotros con este tipo de pacientes? ¿Verdad? Bueno, principalmente esta teoría fue desarrollada por el doctor Otto Kemberg ya desde los 70. Él estaba hablando acerca de cómo se podía describir este tipo de paciente y cómo se podía manejar este tipo de paciente, ¿verdad? Y ya en los años 90, pues se le da el nombre de TFP, Transference Focused Psychotherapy, ¿verdad? Y se trata de un tratamiento psicodinámico estandarizado y basado en la evidencia para el tratamiento de pacientes con trastorno de personalidad. Y sabemos que está validado inicialmente para pacientes con trastorno fronterizo, Borderline Personality Disorder, pero se está utilizando con los pacientes de todos los diagnósticos de personalidad generalmente, ¿no? Integra la teoría de relaciones objetales, que es lo que le acabo de explicar anteriormente, desarrollada por Melanie Klein, y también teorías de neurociencia, como la neurociencia afectiva y otras visiones teóricas del psicoanálisis clásico, ¿verdad? Y las actualiza para un tratamiento individualizado que típicamente se hace 2 veces por semana eh, o una vez por semana para aquellos casos que hay dosis baja de tratamiento, porque quizás el paciente no puede venir 2 veces por semana o porque el plan médico no lo permite, ¿verdad? O en otros contextos de salud y educativos, ¿no? Este modelo se ha utilizado en hospitales, se ha utilizado en centros de salud primarios, se ha utilizado en varios contextos para trabajar con pacientes con trastornos de personalidad y el enfoque no es necesariamente en el pasado, el enfoque es en el aquí y en el ahora, lo que está pasando con mi paciente, ¿no? Se puede combinar también con otros tratamientos, como tratamientos de 12 pasos, ¿verdad? Tratamientos que están más enfocados en lo cognitivo. Básicamente, muchos aspectos de la TFP se pueden integrar, eso se llama TFP aplicada, ¿verdad? Y también integra a la familia para el manejo de estos pacientes. Varias de las fotos que yo estoy poniendo, como esta que está acá, son de manuales de tratamiento, ¿verdad? Que ustedes pueden buscar si quieren conocer un poquito más de información de esto. ¿Ok? En estudios controlados y randomized control trials, sabemos que es igual de efectivo en DBT para la reducción de síntomas de depresión, conducta suicida, autolesiva para pacientes con Borderline Personality Disorder. También sabemos que aumenta las funciones reflexivas, la capacidad de introspección, mejora la coherencia en la narrativa, porque acuérdense, si usted tiene una personalidad que ve el mundo picado por la mitad, lo más probable es que muchas veces su discurso no sea muy coherente. Y el tratamiento pues se enfoca en trabajar este tipo de cosas también y sabemos que patrones de apego también pueden mejorar con este tratamiento. Tratamientos pre y post también ha demostrado ser efectivo en disminuir automutilaciones, intentos suicidas, hospitalizaciones. En los metaanálisis sabemos que no existe diferencia entre TFP y DBT y otros tratamientos para trastornos de personalidad. Y en estudios neurológicos sabemos que la TFP también ayuda a manejar ¿verdad? Cambios en sistemas frontolímbicos en el cerebro que ayudan al manejo de los impulsos, etcétera, ¿no? Así que es un resumen bastante reducido, ¿verdad? Y resumido de qué es la psicoterapia focalizada en la transferencia. Claro, pudiéramos estar aquí muchísimo más tiempo hablando de este tema, pero hoy tenemos solamente una hora y quiero también darles tiempo a ustedes a que hagan preguntas y traigan sus dudas, ¿verdad? Bueno, ¿tienen preguntas o dudas hasta acá? No sé si tienen alguna.
Si no, continuamos. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que hace distinta la psicoterapia focalizada de la transferencia y nuestro manejo de los pacientes con trastorno de personalidad a otras terapias? Yo creo que esta parte es sumamente importante. Número uno, el proceso de pretratamiento. Cuando usted va a evaluar, y ahora vamos al punto que queríamos llegar de esta presentación, que ustedes querían aprender un poco acerca de cómo se evalúa a estos pacientes y qué tengo que tener en consideración a la hora de manejar estos pacientes con trastorno de personalidad, ¿no? Pues yo tengo que tener en consideración que los procesos y los pasos antes al tratamiento son mucho más importantes que el inicio de tratamiento en sí. ¿Por qué? Porque aquí yo siento las bases de lo que pudiese ser un tratamiento exitoso o no, lo que pudiese ser un tratamiento informado o no, lo que pudiese ser un tratamiento basado en las necesidades del paciente o no. Así que, ¿qué es lo que hay en esos procesos de pretratamiento? Empezamos con la evaluación. Cuando usted evalúa a un paciente en general, y yo les recomiendo esto en general, porque en la clínica, yo tengo una clínica, ¿verdad? Yo estoy en una clínica aquí en Ponce, en un centro de salud primaria, donde superviso estudiantes doctorales y de maestría de consejería psicológica y también de psicología clínica. Eh, y para yo como supervisor poder estructurar bien cómo entendemos este paciente y cómo es su personalidad, porque sabemos que todos los pacientes tienen una personalidad, eh, debo estructurar la evaluación de una forma estándar, ¿verdad? Para que cuando yo me siente con mis estudiantes, pues yo sepa dónde ellos están, qué información yo necesito para poder definir dónde está parado este paciente, qué servicios necesita y si el servicio que yo le ofrezco es el servicio más adecuado para él o ella, ¿verdad? Porque no siempre el servicio que uno le ofrece es el mejor servicio o el más adecuado para ellos, ¿verdad? Usted tiene que saber si usted es el terapeuta para sus pacientes también y si los pacientes se pueden beneficiar del servicio que usted le puede brindar. Así que para usted conocer eso, usted tiene que saber que el proceso de evaluación debe contemplar en gran medida las relaciones interpersonales en diversas áreas del funcionamiento social, porque usted quiere ver cómo este paciente se interpreta a sí mismo en respuesta a otro, cómo ve la vida, cómo maneja las crisis típicas de relaciones interpersonales, cómo maneja eh, las dificultades de transiciones de roles, del manejo de su trabajo, el manejo de su vida creativa, el manejo de su vida académica o profesional, el manejo de otras áreas de su funcionamiento. Así que cuando usted evalúa a estos pacientes, usted tiene que tener en cuenta estos 4 puntos, y estos 4 puntos son desarrollados a través de un método de evaluación que se desarrolló, ¿verdad? Gracias al doctor Kemberg, al doctor Yomas y otros investigadores internacionales para desarrollar entonces un método estandarizado de cómo evaluar a estos pacientes y a todos los pacientes en general. Y desarrollaron ellos también una escala que se llama las tipos, que es la evaluación estructurada, eh, ¿verdad? Para los pacientes, para la organización de personalidad. La R es por revisado, porque esta escala se ha revisado varias veces. Pero cuando nosotros hacemos evaluaciones, lo hacemos mirando estos 4 puntos. Número uno, la identidad. ¿Cómo el paciente se ve a sí mismo? ¿Cómo ve a los demás? Y si es capaz de invertirse en los demás de forma saludable. ¿Ok? Número dos, la calidad de relaciones de objeto. ¿Tiene amistades? ¿Tiene esas amistades? ¿Son profundas? ¿O las ve como algo que se usa? Para este paciente, ¿la gente vale más por lo que hacen que por quienes son? Eso hablamos acerca de la calidad de relaciones objetales. No solamente cómo se ve a sí mismo y los demás, sino es cómo son, cómo las contempla, ¿verdad? Las relaciones sexuales e íntimas, ¿puede disfrutar la sexualidad? ¿Puede obtener gratificación? ¿O la sexualidad para este paciente es un objeto para obtener algo? ¿O a este paciente se le hace difícil obtener placer por sus dinámicas sexuales? O, ¿verdad? La sexualidad, el sexo es muy fácil
para acercar a la gente, ¿verdad? Es muy bueno para acercar a la gente. Eh, no se puede acercar a otro, no tiene a los demás en consideración cuando tiene una actividad sexual, o lo hace solamente por sí mismo y los demás no están en el panorama, ¿verdad? Número tres, las defensas. Todos nosotros tenemos defensas, pero existen defensas más primitivas y otras más adaptativas, ¿verdad? Las más adaptativas típicamente tienen que ver con cómo nosotros, ¿verdad? Manejamos, eh, pues típicamente los conflictos y activaciones emocionales en nuestra vida, ¿verdad? Es normal que cuando tengamos una pérdida de un ser querido, neguemos inicialmente la muerte. Eso es parte de los mecanismos de defensa adaptativos. Muchas veces podemos proyectar en otros lo que sentimos nosotros, o podemos introyectar lo que vemos de otros, pero que viene, ¿verdad? Que nos identificamos con ellos, pero viene de afuera, ¿verdad? Eh, muchas ocasiones podemos usar el humor como para procesar cosas difíciles, ¿verdad? En cambio, los mecanismos de defensa más primitivos, más primarios, más problemáticos, ¿verdad? Tienden a desarrollar formas no muy buenas de, de enfrentar los conflictos típicos de la realidad. La idealización y devaluación extrema. Para yo amar a alguien, tiene que ser perfecto. Y yo le borro, sin darme cuenta, todos sus aspectos negativos. Eso es la idealización y devaluación extrema. Pero cuando no me contesta la llamada, yo lo devalúo total. Ya todas esas cosas positivas que tenía se borraron. O el control omnipotente. Estas personas que llegan a cambiarle la vida a otros y a manejarle la vida como desean, ¿no? Con este sentido de que ellos tienen la capacidad de cambiar y hacer las cosas, ¿verdad? A como les dé lugar, ejerciendo poder sobre otros, ¿verdad? Eh, tristemente nuestra sociedad puertorriqueña, que está muy influenciada por la sociedad anglosajona de Estados Unidos, pues sabemos que tenemos esta ideología, ¿no? De que nosotros podemos lograr lo que querramos, ¿verdad? Y el poder de lo individualista, ¿no? Pues muchas veces eh, sociedades como las nuestras, pues pueden fomentar muchos mecanismos narcisistas de manejar las cosas, ¿verdad? Así que esas defensas son saludables o no son saludables, son primitivas, son rígidas. El paciente es capaz de tener flexibilidad ante los conflictos de la vida. Número cuatro, este paciente es agresivo, pero recuerden, la agresión no solamente es actuada, ¿verdad? Yo no solamente agredo a alguien si le tiro algo, o si le grito, si le ofendo. A veces hay pasividad que es muy agresiva, ¿verdad? En otras palabras, hay personas que pueden mantenerse en pausa cuando es necesario moverse para agredir a otro, ¿verdad? O cuando tienes que hacer las responsabilidades de tu casa y no haces nada, no contribuyes nada. No sé si han visto ese video de internet que dice, soy un adolescente de 30 años que no tiene trabajo, que no estudia. No sé si lo han visto, ¿no? ¿Sabe? A veces el parasitismo, ¿verdad? Si tú tienes más de 30, 40 años y no ayudas a tu familia y no eh, aportas al hogar y vives todavía en el hogar con tus padres, pero no aportas económicamente o no estudias o no ayudas, tienes que ser totalmente servido todo el tiempo. La gente tiene que darte las cosas siempre en la mano. Es un acto muy agresivo. Ustedes díganme a mí si están en desacuerdo. ¿Verdad? Pero sacarle, ¿verdad? Provecho a los bienes de otros sin movernos, sin colaborar, sin brindar, sin ayudar, pues tristemente puede ser muy agresivo. So, no solamente eso, sino que la agresión puede ser autodirigida y también dirigida a otros, ¿verdad? Autodirigida, me corto, me muerdo, me pellizco, me rasco, me saco los cueros, o dirigida hacia otros, ¿no? Soy
impulsivo, ofendo, agredo con mis palabras o tiro, etcétera. Y cuáles son mis valores morales, ¿no? A dónde yo quiero verme, qué para mí es importante, cómo yo me visualizo en el futuro. Eh, so, para nosotros poder evaluar bien estos pacientes, típicamente empezamos con estas cuatro preguntas y típicamente se las hacemos corridas a los pacientes. Porque, número uno, queremos ver su atención, concentración y memoria, si se recuerdan de estas preguntas, pero también porque son puntos relevantes al momento de nosotros saber si este tratamiento que nosotros le ofrecemos a este paciente es adecuado para ellos y para saber también las necesidades básicas que ellos tienen y ver si, ¿verdad? Si de alguna manera lo podemos asistir. Número uno es, le decimos, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es la naturaleza de tu dificultad o situación? ¿Qué esperas del tratamiento? ¿Y dónde estás ahora mismo? Las primeras tres son para yo tener una idea clara de dónde está el paciente. Y la última es para saber si el paciente está conmigo, si está orientado en tiempo, lugar, persona. ¿Vale? Pero también yo tengo que saber que tengo que evaluar si existe la capacidad de este paciente de invertirse en el trabajo. ¿Tiene capacidad de tener trabajo? Los trabajos lo mantienen. No mantiene sus trabajos. Tiene conflictos típicos con su jefe todo el tiempo o siempre está brincando de un trabajo a otro o puede mantenerlo y la gente habla bien de él o ella. Porque sabemos que pacientes con mayor deterioro en su salud mental tienden a tener dificultades en mantener el trabajo. O existe parasitismo social. Esta persona depende de todo el mundo. Como les dije, ¿no? Tengo 60 años, vivo con mis papás de 80 y no trabajo, ¿verdad? Eh, Dependo de ellos para todo y nunca he intentado trabajar, ¿no? O quizás porque estoy deprimido y siento que no me puedo mover. ¿Por qué yo quiero saber esto? Porque sabemos que los pacientes que presentan parasitismo social, como pues típicamente no mejoran en el tratamiento, ¿vale? En ningún tratamiento. Porque entonces el parasitismo y el quedarme en mi casa y la pobre actividad social se convierte entonces en una ganancia secundaria. Y si existen ganancias secundarias para que tú estés mal, es muy difícil que te motives a estar bien. Pero también sabemos que la gente que trabaja, estudia, es activa en su vida, también tienen un sentido de propósito y desarrollan, ¿verdad?, capacidades sociales, eh, ¿verdad? Se pueden visualizar mejor económicamente para el futuro, tienen más salud. Esta persona tiene vida creativa y pasatiempo. Esa vida creativa y pasatiempo involucra a otros o no involucra a otros. Sabemos que los pasatiempos y la vida creativa no solamente nos sirven a nosotros para poder expresar quiénes somos, pero también para poder sacar para afuera esas cosas que se nos hacen difícil procesar del día, ¿verdad? Típicamente la gente aislada o que no socializa tiende a tener peores resultados en su salud mental. Así que queremos ver en qué punto está esta persona. Y la percepción del yo y del otro significativo. O sea, nosotros le pedimos a los pacientes que se describan a sí mismos como personas, en su totalidad. Y les escuchamos. Me gustaría que te describas a ti mismo como persona en tu totalidad. Así que nada, te escucho. ¿Vale? Con quién tú eres como persona, cómo te describes a ti mismo. Si las personas típicamente desarrollan descripciones de sí mismas o muy en extremo positivas o muy en extremo negativas o demasiado superficiales, típicamente puede ser esto una evidencia de que tenga difusión de identidad y dificultades en su personalidad que tenemos que tener en consideración. De la misma manera le pedimos, mira, me gustaría que describas a otro. Esa descripción que me das de otro, ¿verdad? Me gustaría que sea de quien tú quieras, ¿no? Así que te escucho. Cuando me digas quién es, te escucho. Entonces, pues la persona te dice de quién va a describir como persona y tenemos que estar muy atentos si esa descripción es muy superficial o es muy positiva o si es muy negativa o si tiene complejidad. Al final de esas descripciones nosotros le pedimos, ¿verdad? Le preguntamos al paciente, ¿entiendes que
¿Conocemos a esta persona a través de esta descripción? ¿O conozco a esta persona a través de tu descripción? ¿O falta algo más? Tú me dirías. ¿O entiendes que te conozco con esa descripción que hiciste de ti? ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerde, los pacientes con diagnóstico de personalidad, tristemente, tienen deficiencia en cómo se perciben a sí mismos y cómo perciben a los demás. Típicamente, una visión escindida, picada por la mitad. Y tristemente, pues eso sale en en las evaluaciones que le hacen. También, queremos saber cuán en la realidad está este paciente, pero a la misma vez también tiene síntomas psicóticos, ¿verdad? Escucha voces, ve cosas, siente que los perciben, si se los persiguen. Si tienen síntomas como estos, pues ya yo puedo estar pensando que en vez de estar en la etapa, en el área fronteriza de la personalidad, pues lo más probable es que esté en la psicosis, ¿verdad? Y quizás el modelo TFP no es adecuado para este paciente, o el modelo DBT, si vas a practicar DBT, no es adecuado para este paciente. Quizás un modelo que trabaje más con las características típicas de la psicosis. Yo también quiero ver cómo se relaciona con sus amistades, sus relaciones íntimas y su sexualidad, cómo percibe a los demás en su cabeza y la relación que tiene con ellos y ese modelo relacional interno. Como les dije ahorita, eh, hace poco le hice una pregunta, ¿verdad?, a un paciente que vino acompañado de su familia y le preguntaba, ¿la gente vale por quién es o por lo que hacen? Y para este paciente era muy lógico decir por lo que hacen. Eh, es una visión tristemente muy distorsionada porque la gente vale por lo que es, porque si los bebés no pueden hacer mucho, pues tendríamos que desperdiciarlos a todos y botarlos a todos, ¿no? Pero tristemente el modelo relacional interno, cómo se define a sí mismo como persona, cómo ve el valor de los demás, tristemente está ligado a lo que hacen, ¿verdad? Y como les dije ahorita, si los mecanismos de defensa son primarios o secundarios, que son más adaptativos. Así que después de que yo evalúo este paciente, yo voy a hacer una entrevista a la familia. Y miren este orden de prioridad. Si la persona tiene pareja, entrevisto primero a la pareja. Si tiene hermanos, entrevisto primero a los hermanos. Si tiene amistades cercanas, entrevisto primero a las amistades cercanas antes que los criadores, ¿vale? Porque muchas veces estas otras relaciones pueden tener dificultades conflictivas y yo quiero ver cómo esta persona y su sistema social maneja los conflictos, ¿vale? Luego de esto, un paso crucial que nosotros hacemos en TFP es hacer un contrato terapéutico. Después de que nosotros le hablamos al paciente acerca de lo que vemos, típicamente la evaluación toma 1 hora y media o 2 sesiones de 45 minutos o de 50 minutos cada una. Nosotros nos sentamos para evaluar entonces qué diagnóstico tiene este paciente. Y cuando le damos esa devolución diagnóstica, ¿verdad?, se lo damos contextualizada en su mundo social. Nosotros entendemos que padece de X, ¿verdad? Pero ¿cómo eso se ve en tu vida cotidiana? Tristemente, a veces cuando tienes pareja, puedes borrarle los aspectos positivos y quedarte con los negativos si pasa algo difícil, ¿verdad? Por eso quizás las personas pueden pensar, esto en el caso de un paciente borderline personality disorder, por eso quizás las personas pueden decir que tú puedes cambiar mucho de tu estado emocional, ¿verdad? Después de que yo hago esa devolución diagnóstica y el paciente está orientado, yo trato de evaluar sus metas, pero metas genuinas, reales de tratamiento, metas que se puedan realizar. Eh, Cambiar como persona es una meta muy amplia. Disminuir los síntomas es una meta muy amplia. Muchas veces nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo tú te visualizas como persona? ¿Cómo tú quieres ser al final de tu tratamiento? ¿Qué cosas, si tú cambias de ti, qué cosas que tú cambias de ti al final del tratamiento, tú dirías, bueno, ya mejoré y próximamente me puedo ir de alta? Qué cosas te pueden llevar a decir eso? A yo mejoré y próximamente pudiera estar yéndome de alta. Son metas más personales, ¿no? De cambio personal. Si no, pues tristemente el tratamiento tiene poca esperanza de mejorar y las metas siempre te las tiene que dar el paciente. So, tú hablas con el paciente acerca de tus roles y qué es lo que tú tienes a cargo y sus roles.
Le pides a los pacientes que sean honestos, los honorarios, la prevención de riesgos, que si ellos se quieren quitar la vida, se quieren cortar, cómo esto se va a manejar, ¿verdad? Le pides también que piensen lo que hablaron en la sesión, fuera de la sesión, y otros aspectos que también se pueden negociar con el paciente. Si el paciente tiene dificultades de manejo del dinero, porque cuando está en crisis gasta todo su dinero, ¿verdad? Pues, ¿qué cosas podemos hacer antes de empezar el tratamiento para que eso no suceda? Porque lo triste es que a veces, si no hablamos esto antes de empezar el tratamiento, como dice el doctor Yeomans, estos pueden ser fuegos que se encienden y en vez de estar enfocándonos en profundizar con esta persona para que mejore, al final del día el enfoque del tratamiento va a ser apagar el fuego. Y nosotros no queremos que este tratamiento sea apagar el fuego, sino que sea un proceso de cambio profundo de la personalidad de esta persona que viene a buscar ayuda. Pero también el contrato terapéutico tiene función de activación conductual, porque para nosotros es importante y le pedimos al paciente que para que esta terapia tenga éxito, o que trabaje, o que estudie, o que haga alguna labor comunitaria, ¿verdad? Que se involucre en su sociedad. Nosotros queremos que nuestros pacientes sean entes activos en nuestra sociedad, que contribuyan cosas positivas y que obtengan un sentido de valor, ¿verdad? Personal, por esas cosas que experimentan, por lo que sienten, por lo que hacen, ¿verdad? Y por cómo su vida personal se está desarrollando, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los roles del terapeuta dentro de este enfoque? Número uno, la asistencia y el manejo del tiempo. Escuchar atentamente al paciente. Es mejor empezar las sesiones con te escucho. Y nosotros le pedimos a los pacientes que hablen libremente, que hagan asociación libre, que nos hablen libremente de las cosas que le traen para acá, sin tapujos, sin filtros, sin límites, sin censura. Si tu mente te dice no me lo traigas, por favor tráemelo primero, ¿verdad? ¿Por qué un te escucho en vez de decir cómo te ha ido en la semana? Porque para nosotros es importante tratar de visualizar cómo la mente del paciente funciona. Y en la medida en que no influenciamos mucho su mente, pues tenemos la capacidad de poder visualizar un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de estas conductas que tiene? ¿Qué hay detrás de estas situaciones dificultuosas que trae? El terapeuta tiene que hacer un esfuerzo con el paciente para que el paciente desarrolle entonces un entendimiento profundo de sí mismo, de qué cosas hay detrás de estas conductas y atender a las estrategias técnicas y tácticas del tratamiento, ¿vale? Que ya mismo les voy a hablar de qué se trata. ¿Cuáles son los roles del paciente? Y esto se habla en el contrato terapéutico también. La asistencia, ¿verdad? Si hay cancelaciones, ¿cuál es el protocolo de la clínica de cancelaciones? Es importante que se le recuerde al paciente que es importante que haga buen manejo de esto. ¿Por qué es importante? Recuérdense, estos pacientes tristemente pueden tener una visión eh, que, ¿verdad? Que no necesariamente visualice lo que es importante de la interacción terapéutica de la misma manera que usted. Y lo más probable es que estas cosas se hablen y tristemente en algún momento se violen, ¿no? Por el paciente. Porque muchos pacientes pueden percibir que esto es, ¿verdad? Un intento de control del terapeuta o en ocasiones, ¿verdad? Como el sistema de valores puede ser frágil, eh, pues tristemente pueden percibir entonces que, que quizás no es tan relevante estos puntos, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho también con su historia de vida. Muchos de estos pacientes prueban estos límites para ver si usted como terapeuta hace lo que dice que usted iba a hacer, ¿vale? Y parte del proceso terapéutico es que usted como terapeuta maneje esos límites bien, ¿verdad? Un paciente quizás con un nivel de desarrollo psicológico más saludable vea estas cosas y diga, pues claro, obvio, ¿verdad? Voy a asistir puntualmente, ¿verdad? Voy a pagar mis honorarios, ¿verdad? Voy a hacer un esfuerzo para pensar fuera de aquí lo que hablamos en terapia, ¿verdad? Porque tienen una inclinación a desarrollar un vínculo saludable con otros. Pero pacientes en este nivel pueden tener dificultades en desarrollar vínculos saludables con otros. Y por eso es que es importante que se hable esto previo al inicio del tratamiento, ¿verdad? Y que el paciente entonces haga un esfuerzo de seguir estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque en el tratamiento nosotros vamos a comenzar a, a clarificar inicialmente lo que el paciente trae de su discurso
para poder entender qué es lo que hay detrás de lo que le trae a terapia, ¿verdad? Pero en la medida en que el terapeuta va clarificando, ¿verdad? Para tener un mejor entendimiento de lo que el paciente trae a terapia, típicamente surgen visiones contradictorias de la realidad. Alguien encendió el micrófono. Vamos a ver si se apaga. Eh, so, tristemente, ¿verdad? Van a empezar a surgir esas eh, distorsiones en la forma de ver la vida, esas inconsistencias entre los valores, esas inconsistencias en lo que se dice. Y en ese momento, entonces, el terapeuta, su deber es confrontar, pero no es confrontar como típicamente uno entendería que es confrontar. La confrontación para el modelo psicodinámico es una pregunta genuina de dos puntos que no se relacionan entre sí, ¿verdad? Pero que el paciente no ve que no se relacionan mientras los habla, ¿verdad? Me dices que te sientes feliz, pero a la misma vez ahora me dices que que te sientes triste. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? ¿No? Me dices que amas a tu pareja, ¿verdad? Y que para ti es una persona importante y que no existe una persona igual que esta persona en el mundo, pero ahora me estás diciendo que es la peor. ¿Cómo se relacionan estas dos ideas? ¿No? Como para que el paciente vaya dándose cuenta, número uno, de cómo muchas veces puede ver de forma distorsionada la realidad, pero también para que le ayude a esa coherencia, ¿verdad? En su discurso y también en un futuro en sus valores y en la forma en que interactúa con otros. Al final, una de las técnicas más famosas que se usan en el modelo psicodinámico en general y también en el modelo de terapia focalizada de la transferencia es la interpretación, que es cómo nosotros tomamos esa información que clarificamos y que utilizamos quizás la confrontación y la englobamos en un mensaje para que el paciente vea qué es lo que hay detrás de las cosas que le traen con nosotros, ¿no? Eh, Así que quizás si no clarificamos bien, no podemos interpretar bien. Así que la clarificación es sumamente importante para nosotros poder trabajar con estos pacientes. Tener claro cuáles son los discursos, qué es lo que hay detrás de esto. Si existe información que no hace sentido una con otra, es importante visualizar cómo se relaciona esta información, ¿vale? Quizá eh, el paciente está hablándote de su pareja que ahora es la más horrible cuando ahorita era la mejor, ¿verdad? Porque se le hace difícil visualizar cómo relacionarse con una persona que tenga errores y visualizar sus propios errores, ¿verdad? Sus propias déficits o dificultades. Porque quizá dentro de su historia de vida, ¿verdad? Esas personas que tenían cosas no muy positivas podían ser un riesgo para su vida y para su salud. Y en el momento que vea ese detalle que le conecte con esa historia de vida, pues entonces diga, tú eres un riesgo para mí, de la misma manera que de donde yo salí, fueron un riesgo para mí, ¿no? So, eso, nosotros tratamos de interpretar esto, ¿no? Para que el paciente tenga una idea de lo que está sucediendo para que utilice esta información y pueda hacer los cambios pertinentes en su mundo. Pero el enfoque en el aquí y en el ahora, lo que está pasando con el terapeuta es la transferencia, porque esas cosas van a pasar contigo. ¿Qué es la transferencia entonces? Y termino con esto. La transferencia es la activación de esos patrones de su historia contigo como terapeuta, ¿no? So es natural que si el paciente idealiza o devalúa a otras personas fuera, lo haga contigo también. Y en el momento que eso surja, la terapia focalizada de la transferencia se enfoca entonces en trabajar en el aquí y en el ahora, cómo pasa esto contigo, que es un reflejo de cómo le pasa al paciente en su historia de vida, para que el paciente pueda pensarlo mejor afuera. Si le pasa con usted, que generalmente es un desconocido, lo más probable es que pasa mucho también afuera, para que el paciente pueda entenderse mejor en un ambiente seguro, en un ambiente donde no lo vamos a juzgar, donde no lo vamos a señalar,
para que salga entonces fuera y pueda visualizarse mejor, de una forma más orientada y más organizada y que pueda vivir una vida, ¿verdad? Que vaya más acorde con sus valores, metas y lo que quisiera alcanzar en su vida. Así que nada, con esto termino. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen algunas preguntas, algunas dudas, algo que quieran saber? Pues, ¿cuántas sesiones pudiese alargarse un caso de... De la terapia fue que le hice la transferencia. Ajá. Todas las psicoterapias para trabajar con pacientes de personalidad son terapias largas. En DBT se hace un compromiso de 1 año y así en otras. En nuestra terapia, típicamente podemos, las investigaciones han hablado que esos pacientes que se ven con más frecuencia, en otras palabras, 2 veces por semana, ¿verdad? De forma semanal, hay esa primera reducción de síntomas en el primer año. Y ya luego, de 3 años a 4 años, es que podemos esperar quizás algún cambio en esa estructura de personalidad, ¿verdad? Eh, así que sí. Porque recuerden, cuando usted trabaja con pacientes con trastorno de personalidad, estamos trabajando con su personalidad. O sea, cambiar eso es complejo y toma tiempo. Y todas las Sí, terapias contemplan eso. Diga, perdona que interrumpa rapidito, porque se queda en línea. yes. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa entre la persona, o sea, en un promedio, Ujú. pasa de comenzar el tratamiento a encontrar un diagnóstico? Típicamente en esas primeras sesiones, recuerden, ese diagnóstico, como nosotros tenemos ese formato específico de evaluación, Ujú, después de esa evaluación y la evaluación de la familia, esperamos tener una visión lo suficientemente clara del diagnóstico. ujú, A veces se puede tardar 4 sesiones, 3 sesiones, 6 sesiones, dependiendo lo que el paciente necesite para nosotros poder indagar lo más que nosotros podamos en su situación de vida. Típicamente ya la evaluación de las tipos está diseñada para después de 2 sesiones eh, y una sesión familiar, pues se pueda tener una visión más clara de qué diagnóstico tiene el paciente, que es un método bastante rápido para tener una idea de dónde está ubicado, ¿verdad? Que en esas primeras sesiones, porque recuérdense, usted no puede trabajar con lo que usted no entiende y con lo que usted no sabe que hay, ¿verdad? Usted puede jugar a ser mecánico, pero si no entiende el carro, ¿verdad? Puede ser que cometa un error, ¿no? O que las cosas no salgan muy bien. Por eso para nosotros es importante en proceso de pretratamiento, ¿no? Nosotros entender bien al paciente esas primeras sesiones antes de empezar el tratamiento y orientar al paciente y educar al paciente. Al final del pretratamiento, algo que no dije en la evaluación, cuando lo hablé al final, nosotros nos sentamos con el paciente y orientamos al paciente de la terapia. Por eso es que les hablé de los roles del terapeuta y del paciente. Nosotros orientamos al paciente de la terapia, de nuestros roles, de sus roles, de qué puede esperar de nosotros y qué nosotros esperamos de ellos. Y al final se espera que el paciente escoja libremente estar o no estar con nosotros, o nosotros entender si este paciente es un paciente adecuado para esta terapia o no. Que se espera que el paciente escoja libremente estar con nosotros. Las evaluaciones no son una invitación a la terapia para nosotros. Típicamente lo que se ve en el mundo de la psicoterapia es que las evaluaciones son como una invitación a la terapia. Pues para nosotros no. Para nosotros es importante que evaluemos, conozcamos bien, sepamos lo que el paciente tiene. Y si no podemos entender muy bien lo que tiene porque la evaluación no nos da, pues lo enviamos a una evaluación de personalidad, donde le den quizás una Milón clínica, donde le den un MMPI y una prueba estandarizada para nosotros poder entender esta realidad antes de empezar la terapia. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, tengo dos preguntas que le quería realizar. Mencionó que la persona va de manera voluntaria, pero por ejemplo, como tiene ese cambio, ¿verdad? De que está, por ejemplo, feliz, triste, etcétera, ese cambio Ujú. emocional. ¿Qué estrategias nos recomendaría a nosotros, ¿verdad? Si fuéramos a atender a este tipo de pacientes,
en el caso de que nosotros ya reconocimos o identificamos el diagnóstico, pero Yes. la persona llega a un momento dado en que muestra cierta resistencia, porque como tiene esas emociones como que aleatorias, puede ser que entonces Ujú. nos llevamos el tratamiento, pero en un momento dado, como que vemos como hasta cierto punto como que vamos hacia atrás, porque entonces él como que nos da un reverso y tenemos que volver al plan establecido, como, Sí. Eh, nosotros entendemos que eso va a pasar. Todas las terapias que trabajan con pacientes con trastorno de personalidad entienden que estos pacientes van a tener resistencia al tratamiento, aunque acepten libremente comenzarlo. ujú, Y van a tener resistencia en algunos componentes del tratamiento en ocasiones, ¿verdad? Eh, y eso puede afectar el progreso del paciente. So, ya usted tiene que tener en su mente que eso va a pasar. So, alguna resistencia, o explícita o implícita, porque hay pacientes que pueden resistirse de forma implícita, ¿no? De repente empiezan a llegar un poquito más tarde a la sesión. De repente te envían un poquito más tarde el pago. O quizás no te lo envían, etcétera, ¿no? So, pueden haber muchas formas, o explícitas o implícitas, ¿no? Por eso es importante que usted tenga un buen contacto terapéutico, como lo que hablamos ahorita. Porque las fases iniciales del tratamiento muchas veces van a hacer alusión a ese contacto terapéutico, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a tener que retomar puntos de ese contacto terapéutico con el paciente, ¿verdad? Como, fíjate, llegaste tarde hoy, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Como la experiencia de un paciente, pues estaba cansado y llegué tarde, ¿verdad? Y yo, ¿cómo, cómo entiendes eso de llegar tarde? ¿Cómo es para ti? ¿No? Y rápido sale la verbalización pero es que eso no es un problema, yo salgo de mi casa y vengo para acá. Y yo le digo, bueno, es que nosotros, ¿verdad? Hemos hablado previamente de los tiempos y quizás no del tiempo de trabajar contigo, ¿verdad? Lo que tú quieres venir a trabajar, esas metas que tú tienes, ¿verdad? No, no sé cómo lo piensas, cómo es esto para ti, ¿verdad? O sea, con mucha empatía, eh, con mucha, de forma sutil, como dice Yomans, ¿no? De forma sutil, de forma tranquila, reflexiva. Nosotros vamos poco a poco indagando, ¿no? ¿Qué hay detrás entonces de eso? Y muchas veces surge que quizás algunos de los temas de la sesión anterior jugaron un papel en que el paciente llegara tarde, ¿verdad? ¿Verdad? O cómo te ve a ti como terapeuta. Jugaron un rol en que el paciente llegara tarde, ¿verdad? Y te dijera esto que te dijo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No siempre cuando un paciente llega tarde es por esto, ¿no? O sea, hay pacientes que llegan tarde porque pues el tráfico, cosas pasan en la vida, ¿no? ¿Verdad? Pero en casos de como les mencioné, ¿no? Que claramente pareciera que está haciendo algo contrario a lo que se supone que se haga en terapia para que funcione, pues podemos estar estos elementos que ya habíamos hablado, como los pagos, los horarios, con sus roles, ¿no? Si el paciente está pensando estas cosas que estamos hablando aquí fuera de terapia, o está activamente envuelto en trabajo, o envuelto en algo voluntario, o está activamente envuelto en una vida social, o no, como quizás lo habíamos hablado y habíamos acordado de forma voluntaria y lo habíamos negociado. ¿Ves? So, si usted no ha hablado previamente de cómo se estructura la terapia y de qué el paciente puede esperar de usted y qué usted espera del paciente, cuando estas cosas surjan, usted va a tener menos herramientas para poder hablar con el paciente acerca de estas cosas, ¿verdad? So, aquí no se da nada como obvio. Es importante que usted sea claro en cómo usted va a hacer la terapia, en qué usted espera del paciente y qué el paciente puede esperar de usted, ¿verdad?
Espero haberle contestado la pregunta. Sí, 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 gracias. Muy bien. tengo una pregunta. De yo